¿Qué tienen en común un secuestro terrorista en la selva de Filipinas y la compra de la mansión más lujosa de Palm Beach? A primera vista, nada. Pero si miramos más de cerca, ambos son escenarios de una negociación extrema, donde un no puede significar la muerte o la pérdida de millones de dólares. Agosto de 2001, Filipinas. Jeff Schilling, ciudadano estadounidense, ha sido secuestrado por el grupo terrorista Abu Sayyaf. Los terroristas, conocidos por su brutalidad con los rehenes, exigen el pago de 10 millones de dólares por la vida de Jeff. La política del gobierno de Estados Unidos es clara: no pagamos rescates. Voss, negociador principal del FBI, se enfrenta a un reto: obtener la liberación del rehén sin poder ofrecer lo único que los secuestradores piden: el dinero. Año 1985. Donald Trump ha puesto sus ojos en Mar-a-Lago, la majestuosa finca en Palm Beach, construida por la heredera de los cereales Marjorie Merriweather Post. La propiedad es un símbolo de estatus definitivo, con 126 habitaciones y una ubicación de ensueño. La Fundación Post, encargada de la venta, pide 28 millones de dólares. Trump, buscando una ganga agresiva, ofrece 15 millones. La oferta es rechazada de inmediato como insultante. Aquí tenemos dos situaciones bloqueadas, dos muros que hay que romper, y vamos a ver cómo dos de los mejores negociadores del mundo, con una percepción de la naturaleza humana opuesta, resuelven esta situación. Voss operará bajo la premisa de la irracionalidad emocional como arma, mientras que Trump operará bajo el poder posicional y el miedo a la pérdida como armas de la negociación. Esta es la clave, 1 de 5 que debes conocer sobre la negociación moderna, y en este vídeo vamos a verlas todas para que aprendas a negociar como nadie. Volvamos a la selva. Voss sabía que si decía que no tenía dinero, los terroristas matarían a Jeff para demostrar su fuerza. Así que Voss cambió el juego. En lugar de negociar el precio, empezó a negociar la logística. Voss instruyó a su equipo para responder a cada amenaza de muerte con una pregunta calibrada y dicha con un tono de total indefensión. Preguntas como: ¿cómo se supone que vamos a reunir el dinero si no sabemos si Jeff sigue vivo? ¿Cómo voy a convencer a mi jefe si ustedes no me dan una prueba de vida? Esto no era un rechazo a lo que pedían los terroristas, era un espejo. Voss obligaba así a los terroristas a mirar a su propio problema. Día tras día, semana tras semana, los secuestradores no recibían un no, pero tampoco recibían el dinero. Solo recibían problemas logísticos que ellos mismos tenían que resolver. El resultado de esta empatía táctica fue el agotamiento. Los terroristas se frustraron tanto con la futilidad de la negociación que bajaron la guardia. Dejaron de ver a Jeff como un billete de lotería y empezaron a verlo como una carga. La vigilancia se relajó. Jeff Schilling vio su oportunidad y en un descuido de los captores se escapó. Voss había ganado sin pagarle nada a los secuestradores, usando la fatiga como arma emocional. Y ahora volvamos a Palm Beach. Trump tiene un problema diferente. La Fundación Post le ha cerrado la puerta, no le van a vender, y aquí es donde Trump usa el poder posicional y el miedo para ganar. Trump descubrió un detalle que nadie había visto. La mansión Mar-a-Lago no era dueña de la playa que tenía enfrente. Esa franja de arena pertenecía a un tercero, a la familia de un antiguo propietario de KFC. ¿Qué hizo Trump? Compró esa pequeña franja de playa por 2 millones de dólares y entonces hizo la jugada maestra. Anunció públicamente que iba a construir un edificio horrible, una enorme pared de hormigón justo en esa playa. El resultado: bloquearía completamente la vista al mar de la mansión, y de golpe el valor de Mar-a-Lago cayó a cero. El miedo a la pérdida se apoderó de la fundación. Nadie más quería comprar la casa, estaban acorralados. Trump volvió a llamar y dijo: mi oferta ha cambiado, ahora os doy 7 millones. La fundación, con miedo a quedarse con un activo sin valor, aceptó. Trump pagó menos de 10 millones en total por una propiedad que valía 28. Y aquí está la clave número 1. La negociación no se trata de la realidad, se trata de la percepción de la realidad. Voss alteró la percepción de los terroristas haciéndoles sentir que ellos mismos tenían el control, mientras que en realidad los estaban guiando hacia un callejón sin salida. Usó la empatía táctica para ganar tiempo y para desactivar a los terroristas. En cambio, Trump alteró la realidad física para crear miedo, se apalancó en ese cambio de la realidad para alterar la situación y la negociación a su favor. Creó una amenaza creíble, que era el muro, que cambió la percepción de valor de su oponente, y usó la presión mediática para forzar la venta. Voss operó desde dentro de la mente del oponente, mientras que Trump operó modificando el entorno de la negociación. Pero ambos entendieron algo fundamental: la mejor forma de obtener lo que quieres no es pedirlo por favor, ni siquiera es exigirlo. El secreto está en cambiar la situación, ya sea emocional o física, para que la otra parte sienta que no tiene más remedio que dártelo. Para Voss, la única salida era liberar a los rehenes. Para la fundación, la única salida era vender la casa. Ahora ya sabes cómo alterar la realidad, pero
¿qué hacer cuando te sientas en la mesa y empiezas a hablar? Vamos con la clave número 2. Un hombre desesperado llama a la línea de la esperanza, se descuelga el teléfono. Al otro lado está Chris Voss. Su objetivo, que ese hombre no salte del puente. En lugar de preguntarle si piensa en sus hijos o si quiere vivir, Chris lanza una pregunta. ¿Quieres morir hoy? El hombre del otro lado responde con un no. No quiero morir, solo quiero que acabe este dolor. Chris ya tiene lo que quería, el no. El hombre siente que tiene el control, se protege del no y empieza a escuchar a Voss. Y es que en ventas seguramente habrás escuchado que el objetivo de la negociación siempre es conseguir un sí. Esto es una técnica de ventas llamada Getting to Yes de Roger Fisher, de la cual hablaremos en otro vídeo. Pero Chris nos explica que estamos equivocados con ella. Explica que a menudo el sí es una trampa y divide los 3 diferentes tipos de síes que existen. El sí de confirmación, que es un asentimiento vacío sin compromiso, un sí falsificado, que es una mentira para que el vendedor se calle o se vaya, y el sí de compromiso, que es el verdadero acuerdo real que es difícil de conseguir. Para vos, el no significa protección. Cuando una persona dice no, siente que ha delimitado su territorio y está segura y dispuesta a la negociación. Y es que paradójicamente, cuando la gente primero dice no, posteriormente está más dispuesta a escuchar. El hombre, al responder que no quiere morir, delimita su territorio, se siente más confiado al haber podido expresarse con una negativa y está más dispuesto a escuchar. Y es a partir de ahí que empieza la negociación. Nueva York, años 70. La ciudad se enfrenta a la bancarrota. El crimen está disparado y los alrededores de la estación central son un foco de delincuencia. El Hotel Commodore es un edificio sucio y moribundo, propiedad de la empresa Penn Central Transportation Company, que también está en quiebra. Trump, con 29 años, ve una oportunidad, pero necesita algo que la ciudad nunca ha dado, una exención de impuestos. Trump no pide una pequeña ayuda, entra en la oficina de Richard Ravitch, responsable de urbanismo, y le pide una exención fiscal de 40 años. A cambio, propone la rehabilitación del Commodore y amenaza con el colapso de la zona si él no participa en ella. Expulsado a gritos de la oficina debido a la locura de la petición en un primer momento, Trump inicia una negociación con Jay Pritzker, el dueño de la cadena Hyatt Hotels. Trump sabe que la ciudad no confiará en un promotor novato, así que vende a Pritzker la idea de entrar en el mercado de Nueva York, donde Hyatt no tenía presencia, y lo hace a cambio de un precio de saldo. Con el respaldo de una marca global, vuelve a la carga contra la administración. Su estrategia es un juego de suma cero. Convence a la ciudad de que sin la exención fiscal, Hyatt no firmará, y convence a Hyatt de que sin su firma, la ciudad no dará la exención. Utilizando las conexiones políticas de su padre y una presión mediática implacable, finalmente dobla el brazo al gobierno municipal. Logra la exención fiscal de 40 años, la primera de su tipo, transforma el ruinoso Commodore en el reluciente Grand Hyatt New York Hotel y cimenta su fama como el promotor que logró lo imposible en una ciudad quebrada. Donald Trump utiliza una técnica psicológica conocida en la literatura académica como door in the face o anclaje extremo. La estrategia consiste en hacer una demanda inicial tan absurda, grandiosa e inaceptable que el oponente se ve obligado a decir un no rotundo en un principio. Esto recalibra la escala de lo posible. Cuando el negociador regresa con una demanda menor o más completa, que era su objetivo real desde un principio, esta parece razonable, es casi un alivio en comparación con la primera propuesta y será más fácil de ser aceptada. Y es que, recapitulando, Chris Voss utiliza el no para darle seguridad al oponente, ya que su premisa es: deja primero que te rechacen para que bajen la guardia y empiecen a colaborar. Mientras que Donald Trump provoca primero un no gigante al principio para desestabilizar al oponente. Pide algo imposible para que cuando baje un poco sus pretensiones, su oferta real parezca un alivio. Uno busca proteger la autonomía del otro y el otro busca romper su resistencia. Ya sabes cómo pensar, lo hemos visto en la clave 1, y ya sabes cómo manejar el no, que lo acabamos de ver en la clave 2. Pero ahora tienes que abrir la boca. En la negociación hay que hablar, y aquí es donde la mayoría falla. Creen que negociar es tener los mejores argumentos. Error. Negociar no es un debate, es un descubrimiento. En la clave número 3 vamos a ver dos estilos de comunicación opuestos: el susurro del espejo, de Voss, y el grito de la hipérbole, de Trump. Brooklyn, Nueva York, robo del Chase Manhattan Bank. Hay rehenes, el ladrón está atrincherado y paranoico. Chris está al teléfono. Cualquier novato hubiera preguntado ¿qué es lo que pides? O ¿quién está contigo? ¿Tienes algún tipo de cómplice? Pero eso suena a interrogatorio, y el interrogatorio genera resistencia. Voss utiliza una técnica mucho más sutil, el mirroring. Esta técnica es simple. Repites las 3 últimas palabras o las más importantes que tu interlocutor acaba de decir. ¿Por qué funciona? Pues porque activa las neuronas espejo.
Cuando repites sus últimas palabras, el cerebro del otro piensa, esta persona me entiende, y siente una compulsión biológica de explicarse más. En esa conversación, el ladrón dice algo, todo es culpa de los conductores, ellos me engañaron. Boss se da cuenta y repite, ¿te engañaron? Sí, me dijeron que sería fácil, que entraríamos y saldríamos, y que nadie saldría herido. Bingo, ahí tenía ya algo con lo que trabajar. Y es que Boss no preguntó al ladrón si estaba solo o si tenía cómplices. Si hubiera hecho eso, el ladrón se hubiera cerrado en banda. Simplemente, al reflejar te engañaron, el ladrón dio información que en otras circunstancias no hubiera dado. Reveló que había más cómplices y, lo más importante, reveló que su plan original no era matar a nadie. En esa pequeña repetición salvó vidas ese día, ya que había con lo que negociar. Ahora salgamos del banco y vayamos a Central Park, año 1986. Aquí tenemos una lucha de egos legendaria. Donald Trump contra el alcalde de Nueva York, Ed Koch. El problema era la pista de patinaje Wollman Ring. La ciudad llevaba 6 años intentando arreglarla. Se habían gastado $12 millones y la pista seguía siendo un charco de cemento inservible. Ed insistía en usar una tecnología revolucionaria que no funcionaba. Era un monumento a la incompetencia burocrática. Trump vio sangre en el agua y, como un buen tiburón, se lanzó hacia ella. Le escribió a Koch ofreciéndole arreglar la pista con su propio dinero. Koch, que odiaba a Trump, intentó ignorarlo. Pero Trump filtró la carta a la prensa. Usó lo que él llama hipérbole veraz, exageración estratégica para crear presión pública. Sus declaraciones fueron brutales y repetitivas. El alcalde es un incompetente, es una vergüenza nacional. Ellos no pudieron en 6 años y yo lo voy a hacer en 4 meses. Koch no tuvo más remedio que aceptar por la presión mediática. ¿Y qué hizo Trump? Tiró a la basura los planes sofisticados del alcalde y volvió a lo básico: agua salada, tuberías simples y trabajo 24/7. Trump convirtió una obra pública en un reality show. Cada semana invitaba a las cámaras para mostrar lo rápido que avanzaban, dejando así en ridículo a la administración de Koch. El resultado fue aplastante. Trump terminó la pista en 3 meses y medio y $750.000 por debajo del presupuesto. Koch tuvo que tragarse sus propias palabras y asistir a la inauguración. Aquí hemos visto cómo Boss es un recolector de información, juega como un espía y utiliza el mirroring para devolverle la pelota al oponente. No ataca, espera y deja que el interlocutor hable y hable hasta que vomite toda la verdad y se delate solo. Es el arte de ganar susurrando. En cambio, Trump es un constructor de narrativas. Juega como un tanque, no le importa lo que Ed Koch tenga que decir y va a por todas. Trump usa la hipérbole veraz y la repetición para aplastar la versión de su oponente y sustituirla por la suya. Es el arte de ganar gritando, la verdad exagerada hasta que se convierte en la única realidad. Uno usa la fuerza del oponente contra sí mismo y el otro usa su propia fuerza para pasar por encima del oponente. Pero ambos entienden la regla de oro en la negociación. El cómo lo dices es infinitamente más poderoso que el qué dices. Y siguiendo en el cómo lo dices, también tenemos la clave número 4. Y es que existe una regla de oro en la comunicación, la regla de Mehrabian, que dice que cuando comunicas sentimientos, solo el 7% son tus palabras, el 38% es tu tono de voz y el 55% es tu lenguaje corporal. Esto significa que el 93% de la negociación no es lo que dices, es cómo vibras. Y aquí nuestros dos negociadores manipulan ese 93% de formas opuestas. Vamos a verlo. Boss tuvo que usar esto al límite en el caso de Jill Carroll, una periodista secuestrada en Irak. Pero el problema no eran solo los terroristas, también lo era la familia de la secuestrada. El padre de Jill estaba aterrorizado y furioso, quería salir en televisión, gritar, suplicar y atacar a los secuestradores. Eso hubiera sido fatal, ya que suplicar muestra debilidad y atacar valida a los terroristas. Boss tuvo que usar su voz de locutor de radio nocturna para regular emocionalmente al padre. Habló lento, pausado y transmitiendo una certeza inamovible. No vamos a suplicar, solo vamos a decir la verdad. Jill es periodista y no es el enemigo. Boss absorbió el pánico de la familia y lo transformó en disciplina estratégica. Mantuvo a todos en el guión bajo una presión infernal, simplemente usando el tono de voz. Esta inflexión descendente en la voz le dice al cerebro del otro: yo tengo el control, no hay peligro y puedes confiar. Es una respuesta neuroquímica automática, calma al animal asustado que llevamos dentro. Chris Voss entrena a sus agentes para usar una herramienta para hackear el cerebro del oponente. La voz del locutor de radio nocturna. Es una voz lenta y sobre todo calmada. El secreto está en la inflexión al final de cada frase. Trump, en cambio, utiliza la emoción, específicamente la ira, y la utiliza como una herramienta táctica. A veces esta ira es real y a veces es teatro, pero siempre tiene un objetivo, que es el de desequilibrar al oponente.
Para entender su uso de la ira tenemos que ir a su momento más oscuro, 1990. Trump debía 4.000 millones de dólares, sus casinos fallaban y estaba técnicamente arruinado. Cualquier persona racional habría entrado en la sala de juntas con los banqueros de Citibank y Chase Manhattan con la cabeza baja, pidiendo perdón y suplicando piedad. Trump hizo lo opuesto, usó la teoría del loco. Entró en la reunión y en lugar de disculparse se enfureció. Gritó a los banqueros, les culpó a ellos mismos del clima económico y su mensaje emocional fue el caos absoluto. Si yo caigo, os arrastro a todos conmigo. Os voy a demandar, voy a bloquear esto en los tribunales durante años y vuestros bancos perderán millones. Vosotros me necesitáis a mí. ¿Por qué esto funcionó? Pues porque los banqueros pensaron que Trump estaba lo suficientemente loco como para morir matando. La imprevisibilidad de Trump les generó tanto miedo que en lugar de ejecutar la hipoteca y quitarle todo, decidieron darle una asignación mensual de 450.000 dólares para que siguiera operando. Y aquí es donde vemos la diferencia entre los dos negociadores. Voss utiliza un tono constante y descendente para reducir la ansiedad del otro y fomentar la confianza. Es la voz de la autoridad tranquila. Confía en mí que yo me encargo de esto. Trump, en cambio, utiliza un tono errático y explosivo para aumentar la ansiedad del otro y forzar la sumisión. Es la voz de la amenaza inminente. Cuidado conmigo que no sabes de lo que soy capaz. Ambos saben que si controlas las emociones de la sala, controlas el resultado del trato. Pero ¿qué pasa cuando la otra parte no cede? ¿Qué pasa cuando el no es definitivo y la ira no funciona? Ahí es donde necesitas la herramienta más sutil y poderosa de todas, la técnica para descubrir lo que ellos no saben que saben. En la clave número 5 vamos a hablar del final de la negociación y las diferencias entre Chris y Trump. Para el primero, el final de la negociación es que la contraparte llega a un punto de epifanía donde considera que lo que se le propone es lo correcto, mientras que Trump no busca epifanías, sino que busca el trofeo. Para explicar mejor este concepto, vámonos a Haití. Voss está asesorando un secuestro. Los criminales piden 150.000 dólares. La familia no tiene ese dinero y las negociaciones están estancadas. El secuestrador está furioso, gritando amenazas políticas y demandas imposibles. Cualquier novato hubiera intentado hacer razonar al secuestrador diciéndole que no tenían el dinero. Eso hubiese matado al rehén. Voss le dijo al familiar del secuestrado que dejara de hablar de dinero y empezara a describir la realidad del secuestrador. El familiar dijo cosas como: parece que haces esto porque tu gente sufre, parece que necesitas el dinero para financiar tu causa política y para que los demás te respeten. Después de un silencio largo en el teléfono, el secuestrador dijo las palabras mágicas: eso es correcto. No dijo sí, no dijo tienes razón, dijo eso es correcto. En ese momento la dinámica cambió. El secuestrador sintió que, por primera vez, alguien entendía su lucha. Dejó de ver a la familia como enemigos y los vio como iguales. El resultado: sin pedirlo, el secuestrador bajó el rescate de 150.000 dólares a 4.000 dólares. Voss no ganó con dinero. Ganó con una epifanía psicológica, anclando las emociones y las preocupaciones de la otra parte mediante la técnica del labeling, es decir, etiquetar las emociones del otro. Ahora vamos a ver lo opuesto, la búsqueda del trofeo para ganar la negociación. Año 1988. Trump quiere comprar el Hotel Plaza de Nueva York. No es un negocio lógico. El precio es absurdo, 400 millones de dólares. Todos sus asesores financieros le dicen que la operación no tiene ningún tipo de sentido. Pero a Trump no le importan los números, le importa la victoria visual frente a los otros compradores interesados. Él quería ser el dueño de la Mona Lisa de los hoteles y lo iba a conseguir. Quería que cuando la gente mirara el edificio más lujoso de la ciudad, pensaran en él. Así que su negociación no fue económica, fue de dominación. Se reunió con los dueños y les dijo que no iba a pedir auditorías ni revisar los libros de cuentas. O firmaban ahora o se marchaba. Usó el dinero como un martillo para aplastar a la competencia. Seguro que estás pensando, pero si pagó lo que pedían, ¿dónde está la victoria? Y es que ahí está la clave de su mentalidad. Para Trump el dinero es solo papel. El edificio es la victoria. Él no quería ahorrar. Él quería que cuando miraran al hotel más lujoso de Nueva York, vieras su nombre. Su objetivo final no es la colaboración, sino la posesión absoluta. Y aquí está la diferencia radical. Voss busca el eso es correcto, su victoria es psicológica, convence al secuestrador de que él mismo decida bajar el precio, gana ahorrando recursos y creando conexión. Trump, en cambio, busca el trofeo, su victoria es visual, obliga a la otra parte a entregarle el activo aunque tenga que usar la fuerza bruta del dinero para conseguirlo.
Repasemos lo aprendido sobre la negociación. Primero de todo, la realidad. Boss usa la empatía táctica para desactivar y Trump busca el apalancamiento para presionar. Segundo, el no. Boss lo busca para dar seguridad a la otra parte y Trump lo fuerza con un portazo para desestabilizar. Tercero, la comunicación. Boss es un espejo que susurra y Trump es una hipérbole que grita. Cuarto, la emoción. Boss calma con su voz de locutor de radio nocturna mientras que Trump agita con la teoría del loco. Y quinto, el objetivo. Boss busca la epifanía de eso es correcto, mientras que Trump busca la sumisión visual del trofeo. Y llegados a este punto, la pregunta del millón es: ¿qué estilo es mejor? ¿Debe ser un psicólogo o un tiburón? La respuesta honesta es que el contexto es el rey. Si tratas a tu socio o a tus empleados como Trump, vas a terminar solo y sin equipo. Nadie quiere vivir con un loco que golpea la mesa. Ahí necesitas a Chris Voss, necesitas conexión. Pero si te enfrentas a un competidor depredador o a una burocracia que quiere aplastarte y estás intentando conectar emocionalmente, te van a comer vivo. Ahí necesitas un poco de Donald Trump. Necesitas enseñar los dientes. Y es que la verdadera clave en la negociación no es elegir un bando, es tener los dos tipos de negociación dentro de tu caja de herramientas. Ahora te toca a ti. Quiero leerte en comentarios. En tu próxima negociación difícil, ¿vas a usar el espejo de Boss o vas a usar el martillo de Trump? Déjame tu respuesta en comentarios. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor cómo funciona el mundo de la negociación moderna, dale like y suscríbete. Soy Enrique Domínguez y en este canal hablamos de empresa, dinero y marketing. Nos vemos en el próximo vídeo.